Mi prometida desapareció sin dejar rastro a solo una semana de nuestra boda. Me dejó solo con los invitados, las reservas y la humillación. Así que vendí su anillo, cancelé todo y le envié la factura completa. Una semana antes de la boda, mi prometida se esfumó sin dejar rastro. La encontré viva, tranquila, instalada a 3 horas de aquí, y actué como si ya hubiera muerto para mí. Vendí el anillo, cancelé todo y le pasé la factura. Todo empezó hace 3 días. Faltaba exactamente una semana para la boda. Adriana, 26 años, tenía que venir a verme esa noche. A la mañana siguiente teníamos la última visita al cortijo donde íbamos a casarnos, a las afueras de Toledo. Tocaba cerrar el plano de mesas, rematar el menú, revisar los últimos detalles. Lo típico que haces cuando ya no queda nada por decidir y solo esperas llegar vivo al gran día. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! No apareció. A las 7 le escribí. Nada. A las 8 la llamé. Buzón. Directo. Y eso no era normal. Ni de lejos. El móvil de Adriana no era una extensión de su mano. Era casi un órgano más. Contestaba mensajes cocinando, conduciendo, con fiebre, medio dormida. Una vez respondió en el grupo familiar desde la consulta del dentista, todavía aturdida por la anestesia. El mensaje era incomprensible, pero respondió. Por eso su silencio me hizo ruido al instante. No era solo raro, era antinatural, como ver a alguien sonreír en un entierro. A las 9 llamé a mi cuñada. No sabía nada. Llamé a sus padres. Tampoco. Empecé a notar esa clase de vacío que no entra por la cabeza, entra por el estómago. A medianoche ya estaba desquiciado. Llamé a todos los amigos que se me ocurrieron. Fui en coche a los sitios donde solía meterse cuando quería despejarse. Un bar por Lavapiés. Una cafetería pequeña cerca de Atocha. El piso de una amiga en Getafe. Todo apagado. Su coche no estaba. Nadie la había visto. Cada portal cerrado parecía decirme lo mismo. Aquí no, aquí tampoco. Las siguientes 24 horas fueron todavía peores. Llamé a hospitales. A urgencias. Puse denuncia por desaparición. Mientras hablaba con la policía me escuchaba a mí mismo como si fuera otro, dando su descripción, la ropa que llevaba, el modelo del coche, la última vez que la vi. Son frases que nadie quiere aprender a decir sobre la persona con la que se va a casar. Y aún así, ahí estaba yo, repitiéndolas con la boca seca. Su familia estaba igual de rota. Mi suegro me llamaba cada 2 horas. A veces no preguntaba nada nuevo. Solo quería oír que seguíamos buscándola, que no la habíamos soltado, que en algún sitio tenía que estar. Mi cuñada lloraba en silencio, de esa forma que casi da más miedo que el llanto normal. Nadie entendía nada, y cuanto más pasaban las horas, peor se volvían las posibilidades que se me metían en la cabeza. Accidentes, secuestros, una cuneta, un error irreparable. No podía detener esos pensamientos. Volvían solos, siempre los mismos, siempre un poco peores. El tercer día, la policía la encontró. ¿Estaba bien? Perfectamente bien, sin un rasguño, sin una crisis, sin una explicación urgente. Estaba en casa de una antigua amiga de la universidad, en Cuenca, a unas 3 horas de Madrid. Viva, a salvo, tranquila. El alivio me duró 4 segundos, quizá menos, porque justo después llegó lo otro, lo evidente, lo insoportable. Estaba bien y no me había dicho nada, ni a mí, ni a sus padres, ni a su hermana, a nadie. La policía me dijo que se negaba a hablar conmigo. No quiso dar explicaciones, solo dijo que necesitaba espacio. Así, tal cual, espacio. A una semana de la boda, después de tener a 2 familias enteras pensando lo peor. Después de una denuncia, después de hospitales, llamadas, noches sin dormir y gente imaginando cadáveres donde solo había una novia escondida. No canceló nada, no avisó a nadie. No tuvo siquiera la mínima decencia de mandar un mensaje de 2 líneas. Estoy bien, necesito unos días. Eso habría bastado para evitar el infierno, pero eligió desaparecer.
Eligió dejar que todos nos consumiéramos mientras ella se daba aire. Y cuanto más repetía esa frase, necesito espacio, más clara se me quedaba otra dentro de la cabeza. No puedes casarte con alguien que te hace esto y luego espera volver como si nada. Así que tomé la decisión allí mismo. Fría, limpia, sin escándalo. No iba a casarme, no porque estuviera enfadado, que lo estaba, no porque me sintiera humillado, que también, sino porque si tu prometida no es capaz ni de mirarte a la cara cuando todo tiembla, casarte con ella no es valentía. Es firmar tu propia ruina con catering y fotógrafo. Desde entonces me he dedicado a cancelar la boda a contrarreloj e intentar salvar todo el dinero posible. Si alguien ha pasado por esto, sabrá lo absurdo que resulta. Mientras una parte de ti todavía intenta entender qué demonios ha pasado, la otra está al teléfono renegociando flores, menús y reservas, como si la vida pudiera reducirse a facturas. Y llegó la primera actualización. Empecé a hacer llamadas, y dentro de lo que cabe, conseguí recuperar una parte, o al menos frenar más pérdidas. Del cortijo perdí la señal, 1.500 euros. Aún así, no me cobraron el resto y, para lo que podían haber hecho, casi me sentí agradecido. Fueron correctos, incluso amables, pero había algo en su tono. Esa mezcla de profesionalidad y desprecio contenido. No hacia mí, hacia Adriana. El catering fue la puñalada más fea. Casi 500 euros perdidos porque ya habían comprado producto y estaban adelantando preparaciones. No aceptaron devolver nada, ni una parte. La fotógrafa, en cambio, fue la única persona de todo este desastre que reaccionó con una humanidad que no voy a olvidar. Me devolvió todo. Dijo que quizá cogería otra boda de última hora. Sonaba sincera. Sonaba como alguien intentando rescatar a un desconocido de un incendio que ella no había provocado. La floristería, el DJ y la pastelera no devolvieron nada, ni un euro. Luego estaban los vuelos de la luna de miel y el hotel, también no reembolsables. Uno de los dos podría viajar, sí, pero era un destino que había elegido ella. Todo allí llevaría su sombra pegada. No me veía entrando en esa habitación sin pensar en el silencio, en la desaparición, en el ridículo. Así que tampoco voy a usarlo. El golpe económico ronda los 1.000 euros, más todo lo demás que se ha ido quedando por el camino. Sus padres habían pagado el vestido aparte, una cifra seria, y me da igual lo mal que esté todo. También es dinero tirado a la basura. Dinero puesto en una boda que ya estaba muerta antes de que alguien se atreviera a decirlo. Y después llegaron las llamadas peores, las de familia, las de amigos, las de repetir una historia que cada vez sonaba más sucia, más absurda, más difícil de contar sin notar cómo cambiaba el aire al otro lado de la línea. Porque una cosa era cancelar una boda. Otra muy distinta era explicar por qué. Y ahí fue cuando empecé a notar que esto no había hecho más que empezar. Sí, tienes razón. Me desvié y rehice demasiado el material. Ahora voy a corregir solo la parte 2 que me enviaste, manteniendo mucho más la estructura, los hechos, el orden y la intención del original, pero elevando tensión, retención y adaptación a España sin inventarme otra historia. Aquí va la parte 2 reescrita correctamente. Se presentó en mi trabajo semanas después, llorando, como si aún tuviera derecho a entrar en mi vida. Y fue ahí cuando entendí que no venía a arreglar nada. Venía a salvar su imagen. Y cuando le dije lo del anillo, la máscara se le cayó delante de todos. Parte de este desastre fue tener que hablar con esa tía lejana que apenas te conoce. Pero aún así, se cree con derecho a llamarte para ponerse a insultar a tu ex prometida durante 20 minutos seguidos. También entra dentro del paquete. Lo peor es que ni siquiera tenía una razón clara que dar sobre la cancelación, porque yo seguía sin haber podido hablar con Adriana. La única explicación que tenía, y solo a medias, era esta. Adriana desapareció y yo no iba a seguir perdiendo más dinero. Ese era el núcleo. El problema es que después siempre llegaban las preguntas. Y detrás de cada pregunta había otra, y otra más. Cosas a las que no podía responder porque, sencillamente, yo tampoco sabía nada. Luego estaba el anillo. Un diamante de 1,5 quilates, corte cojín, estilo vintage. El anillo de sus sueños. Una vez me enseñó una foto del anillo de su abuela, así, como quien no quiere la cosa, con esa naturalidad calculada que en realidad era la indirecta más descarada del mundo. Pasé semanas buscando un joyero que supiera replicar algo parecido,
sin destrozar la idea original. Entré en 4 joyerías hasta dar con el adecuado. Me costó 3.000 euros. Todavía me da una punzada pensarlo. Lo llevé a otro joyero, uno que me recomendó mi padre, especializado en piezas de segunda mano. Lo miró con la lupa. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. Hizo unas cuentas en la calculadora y me ofreció 800 euros. Ya sabía que no iba a recuperar ni de lejos lo que había pagado, pero aún así intenté sacar lo máximo posible. No era una cuestión sentimental a esas alturas, era matemática. Después recogí todas sus cosas de mi piso, fotos, ropa, productos suyos del baño, cargadores, pequeños restos de una vida que hasta hacía nada creía compartida. Lo metí todo en cajas, las marqué una por una y las dejé apiladas junto a la puerta, ordenadas, cerradas, listas para salir. Para los que decían que estaba cometiendo un error y que lo correcto era darle espacio, en todo ese tiempo no hubo ni un solo mensaje, ni una sola llamada, ni el más mínimo intento de explicarse. Seguir esperando solo habría significado perder más dinero. Y sin querer sonar materialista, prefiero acabar con el corazón roto y algo de dinero que con el corazón roto y además vacío por dentro y por fuera. De verdad agradecí todos los consejos que me dieron. En ese momento pensé que sería mi última publicación porque, para mí, el tema de la boda estaba terminado. Ya había resuelto lo urgente. Había cancelado lo que tenía que cancelar. Había asumido las pérdidas. Solo quería que todo acabara de una vez para empezar a curarme en paz. Pero luego llegó la segunda actualización. Y cuando la vida decide golpearte, a veces no espera a que te hayas levantado del primer golpe para darte el siguiente. Soy jefe de proyectos. Eso significa que mis días ya están llenos de gente repitiéndome que todo es urgente, cuando la mitad de las veces no lo es, ni de lejos. Estaba en mitad de una reunión con un cliente cuando la recepcionista asomó la cabeza por la puerta. Perdona, pero hay alguien aquí fuera y dice que es urgente. Ella sabe perfectamente que no puede interrumpirnos en una reunión con clientes, porque luego nos cae la bronca a todos. Así que si entró, era porque de verdad pensó que era algo serio. Mi primera idea fue que habría pasado algo familiar. No sabía nada de Adriana desde hacía semanas, pero probablemente ya intuyes por dónde va esto, porque si no fuera por eso, no estaría escribiendo otra vez. Salí a recepción, y allí estaba Adriana. En cuanto me vio, dijo mi nombre y caminó hacia mí con los brazos abiertos, como si un abrazo pudiera borrar de un tirón todo lo que había hecho. Yo di un paso atrás. No sentí nada. Ni alivio, ni ganas de discutir, ni siquiera esa punzada de nostalgia que uno teme tener. Nada. Bajé la voz porque la recepcionista estaba demasiado pendiente de su teclado, y todos sabemos lo que eso significa en una oficina. Estaba escuchando cada palabra. «Adriana, ¿qué haces aquí?» Con los ojos llenos de lágrimas, y con eso ya había captado toda la atención de recepción, me dijo: «Tenemos que hablar, por favor». Fue un error horrible. La miré fijamente. ¿Un error? ¿Desaparecer una semana antes de nuestra boda y negarte a hablar conmigo o con tu familia cuando la policía te encontró te parece un error? Entonces empezó a justificarse. Dijo que entró en pánico, que se asustó, que una amiga le dijo ciertas cosas que le removieron la cabeza y que simplemente se vino abajo. Esa amiga es el típico tipo de persona que va por la vida de espíritu libre y que siempre había pensado que Adriana podía aspirar a algo mejor que un tío que entre semanas se queda dormido a las 10:30. Ese tipo de persona que confunde irresponsabilidad con libertad y caos con autenticidad. Le dije que lo sentía mucho, pero que los espíritus libres también tienen consecuencias. No puedes hacer lo que te dé la gana, desaparecer, dejar a todo el mundo destrozado, y luego volver esperando que el universo te lo resuelva. Lo que haces tiene consecuencias, siempre. Aunque te guste llamarlo libertad. Intentó cogerme de la mano mientras decía: «Todavía te quiero y quiero arreglarlo. Podemos reprogramar la boda. Les decimos a todos que tuve una crisis familiar o algún problema médico. Eso me dejó clara una cosa. Ni siquiera estaba empezando por nosotros. Quería arreglarlo mintiendo. Quería taparlo para quedar bien ante los demás antes de hacerse cargo de lo que había roto de verdad. Pero eso no solucionaba nada, ni rozaba el problema real.
así que le solté la verdad. Vendí el anillo. Se quedó mirándome unos segundos, como si la frase hubiera tardado en entrarle. Después empezó a repetir «¿qué?» una y otra vez, preguntándome por qué haría algo así. Le expliqué lo mismo que ya conté. Me estaba quedando sin dinero. Había perdido bastante con toda la boda cancelada, y lo que saqué del anillo apenas cubría una parte. Pero era mejor que nada. Ella no tuvo ni el respeto mínimo de explicarme qué estaba pasando, así que no había ninguna razón para pensar en casarnos algún día, ni para que yo siguiera guardando ese anillo como un imbécil. A esas alturas, la recepcionista ya estaba al tanto de todo el drama, así que dejé de preocuparme demasiado por bajar la voz. Total, aunque no se enterara toda la oficina en ese momento, ellas se iban a encargar de que circulara después. No lo digo por maldad, lo digo porque es la verdad, y eso importa, porque justo ahí fue cuando Adriana dejó de llorar y empezó a enfadarse. Apareció en mi trabajo para llorar, y en cuanto vio que no iba a ceder, hizo lo único que le quedaba, ponerse furiosa. Y ahí fue cuando entendí que no solo había roto la boda, también pensaba hacerme pagar por ello. Sí, tuvo valor para enfadarse conmigo, y no poco. Empezó a hablar cada vez más alto, sin importarle dónde estaba ni quién pudiera escucharla. «Vendiste mi anillo», lo dijo casi escupiéndolo. Ese era mi anillo. Estaba inspirado en el diseño de mi abuela. ¿Cómo has podido? No tenías ningún derecho. Yo ya estaba bastante quemado. Así que no voy a fingir que mi respuesta fue elegante. No suelo tirar de sarcasmo salvo cuando ya me han llevado demasiado lejos. Y en ese momento, claramente, ya estaba ahí. Muy simple. Fui a una tienda de compraventa de joyas y lo vendí. Y no era tu anillo. Lo compré yo. Habría sido tuyo si no me hubieras dejado tirado a días de la boda sin decir una palabra. Pídele a tu espíritu libre que te compre otro. Luego empecé a enumerarle a dónde había ido el dinero. Mi dinero. Me miraba como si de repente yo estuviera hablando en chino, como si todo aquello le resultara incomprensible. Y entonces soltó otra. Tienes que darme ese dinero. En parte es mío porque nos íbamos a casar. Íbamos en pasado. No, me lo debes. No te debo nada. Si hubiera sabido callarme, quizá habría evitado que la escena empeorara. Pero claro, tenía que ir a peor. Porque justo entonces apareció mi jefe. Nos miró a los dos y preguntó si todo iba bien. Le dije enseguida. Es un asunto personal. Ya lo estoy gestionando. Perdona las molestias. Y le lancé a Adriana una mirada bastante clara. Una de esas que solo dicen una cosa. Vete ya. Pero ella no se fue. Al contrario. Se giró hacia él. Ha vendido mi anillo de compromiso y ha cancelado la boda sin hablarlo conmigo. Mi jefe tardó medio segundo en arrepentirse de haber preguntado. Aún así, mantuvo el tono profesional. Señora, esto es un lugar de trabajo. No es el sitio para tratar problemas personales. Adriana, dije yo, ya seco. Esto es completamente inapropiado. Te tienes que ir. Ella seguía llorando delante de mi jefe, que tenía esa cara de quien desearía estar en cualquier otro sitio del planeta. Eres un despiadado. No fuiste capaz de darme un poco de espacio. ¿Espacio? Le solté. Pues mira, ojalá los proveedores también me hubieran dado espacio hasta que tú decidieras si querías casarte o no. Casarse no es una decisión fácil, dijo. Deberías tener un poco más de comprensión. ¿Comprensión? Empieza por una disculpa de verdad, no por echarle la culpa a tu amiga, y desde luego no vengas a mi trabajo a exigirme dinero por un anillo. Ese anillo era para casarte conmigo, no un regalo de Navidad. Entonces gritó, «Te odio». Mi jefe llamó a seguridad, pero ella se marchó antes de que llegaran. Aún así, todavía intentó explicarse con él, incluso con la recepcionista, como si pudiera girar la historia a su favor en los últimos 10 segundos. No coló. Los dos tenían esa expresión muy concreta que viene a decir, «Esto te lo has buscado tú sola». Yo pensé que con eso ya había tenido suficiente por un día, pero no. Más tarde, esa misma noche, me llamó mi ex-suegra. Perfecto. Lo que faltaba. Nada más descolgar, empezó. Adriana está destrozada. Me imagino.
Gritarle a alguien en su trabajo tiene que agotar bastante. No hace falta ponerse sarcástico, dijo ella enseguida. La pobre ha cometido un error, pero todo se puede arreglar en esta vida. Su padre y yo estamos profundamente decepcionados contigo, pero ahora ella ve su error y quiere solucionarlo. ¿Solucionarlo? Su idea de solucionarlo es pedirme que reactive una boda cancelada o que le dé dinero por un anillo que vendí para cubrir parte del desastre que ella misma provocó. Un desastre que me ha costado miles de euros. Y entonces salió lo que de verdad le importaba. Aquí no hablamos solo de emociones. También hay un tema económico. Nosotros pagamos un vestido carísimo y además, os dimos 5.000 euros para empezar vuestra vida juntos. Como has cancelado la boda, eso ahora corre de tu cuenta. No, en realidad no. Esos 5.000 euros se nos dieron como pareja y siguen en la cuenta conjunta. Así que, si quieren reclamárselos a alguien, empiecen por su hija. Nuestra hija dice que ese dinero lo tienes tú, y que está fatal que te lo quedes. Lo que está fatal es que tenga que estar escuchándote después de lo que ha hecho tu hija. Si fuerais padres medianamente serios, le estaríais exigiendo a ella esos 5.000 euros. Se quedó escandalizada. ¿Nos estás intentando estafar? No. Vosotros me estafasteis a mí con vuestra hija, porque se os olvidó avisar de que estaba así de mal criada. Es como vender un coche sin frenos y luego ofenderse porque alguien no quiere conducirlo. La conversación siguió empeorando. En un momento dado incluso sugirió que yo debería pedirle perdón a Adriana. Perdón. Por vender el anillo. Y por no haber sido más comprensivo durante el numerito que montó en mi oficina. Ahí ya no pude más. Le dije que se fuera al infierno y colgué. Al poco rato me llegó un mensaje diciendo que iban a demandarme por daños y por pérdidas económicas. Le respondí que adelante, que si querían ir por ahí, yo presentaría una contrademanda con todas las pruebas que tenía, y añadiría también el acoso de su parte y de Adriana en mi lugar de trabajo, si tanta ilusión les hacía. No contestaron más esa noche. Al día siguiente yo seguía con una rabia muy fría metida en el cuerpo, de esa que no hace ruido, pero te deja completamente despierto. Así que me senté con un café caliente y una hoja de cálculo y empecé a anotar, uno por uno, todos los malditos gastos y todas las pérdidas relacionadas con la boda. No quería hacerlo. De verdad quería dejarlo atrás y seguir con mi vida. Puedo entender que alguien tenga dudas a última hora y decida no casarse. Es muchísimo mejor echarse atrás antes que seguir adelante por inercia y arrepentirse dentro de 5 o 20 años. Eso lo entiendo. Lo que no iba a tolerar era el acoso, las exigencias y el intento de hacerme cargar además con las consecuencias económicas de algo que no había roto yo. Por suerte, tenía todo. Facturas, extractos bancarios, reembolsos, confirmaciones, correos, todo. Incluso revisé la cuenta conjunta donde seguían los 5.000 euros, porque aún no estaba cerrada, ya que el dinero de Adriana seguía dentro. Y vi exactamente dónde estaba cada cosa. Después de revisar todo, pagué a un abogado para que enviara una carta formal a Adriana exigiéndole la mitad de los gastos. Y sinceramente, me sigue pareciendo lo justo. El silencio llegó cuando entraron los abogados. Y duró lo justo para que todo explotara en la casa de sus padres, no en la mía. Ahí fue cuando entendí algo incómodo. El caos que yo había esquivado era exactamente el que otro iba a tener que soportar por mí. También enviamos un burofax de cese de contacto y otro dejando por escrito que, si hacía falta, usaríamos como testigos a varias personas de mi trabajo. Además, se mandó una carta detallando el destino de los 5.000 euros que mis ex-suegros reclamaban, para que no hubiera malentendidos ni pudieran retorcer la historia. Y entonces empezó el caos. Resulta que Adriana ya no se estaba quedando con la amiga. Después del numerito en mi trabajo, el cotilleo corrió a velocidad de vértigo. Para el miércoles, la recepcionista ya ni siquiera fingía no saber toda la historia, y por la mañana me preguntaba directamente cómo iba todo. En algún momento, lo que Adriana había dicho en la oficina le llegó a la amiga, y al parecer, la amiga le dejó bastante claro que o asumía de una vez el desastre que había montado, o se buscaba otro sitio donde quedarse. No le gustó que la usaran como excusa, así que Adriana acabó volviendo a casa de sus padres. Y mi hoja de cálculo llegó justo en medio del reencuentro familiar. Bueno, en realidad fue unos días después de que volviera. Da igual.
Lo importante es que el timing fue precioso. Pocos días más tarde me escribió mi excuñada. Adriana ha recibido tus papeles, y mamá y papá están que trinan. Esto es un caos. Solo quería decirte que lo siento y que, si necesitas algo, cuentes conmigo. Le di las gracias porque de verdad significaba mucho para mí. A esas alturas ya ni lo estaba haciendo por venganza. Solo quería recuperar lo que era mío. No le estaba reclamando todo el dinero, solo al menos la mitad de lo que había perdido. Era lo justo y, además, lo único que podía pedir legalmente según mi abogado. Sinceramente, en ese momento ya me daba igual que los tres estuvieran enfadados conmigo. Se lo habían buscado. Todo estaba en calma hasta que empezaron con exigencias absurdas. Y pensé, perfecto, pues yo también sé exigir, solo que lo hago con facturas y abogados. Actualización 3. Todo se mantuvo en un silencio glorioso. A veces los abogados tienen ese efecto en la gente, sobre todo en esa clase de personas que se sienten con derecho a reclamar más de lo que les corresponde. Mientras se lo dicen entre ellos, parecen muy seguros, pero cuando un abogado les pregunta en serio si quieren seguir adelante, de pronto no se oye nada. Solo silencio. No hubo más llamadas de mi exsuegra. No hubo más apariciones dramáticas de Adriana en mi trabajo, y al final llegamos a un acuerdo. El abogado de Adriana consiguió por fin que aceptaran nuestras condiciones, y me ingresaron la mitad de lo que me correspondía. También aceptaron dejar de reclamar los 5,000 euros, olvidarse del anillo y no volver a contactar conmigo de ninguna manera. Yo ya sospechaba que ese dinero no había salido del bolsillo de Adriana, sino del de sus padres, pero no lo confirmé hasta bastante después. Un mes más tarde me llegó otro mensaje de mi excuñada, y era casi poesía. No te lo vas a creer. Bueno, probablemente sí. Adriana ha intentado que mamá y papá le paguen unas vacaciones porque dice que, después de lo de la boda, está mentalmente inestable. Yo me lo creo, pero no veo por qué nuestros padres tendrían que pagarle nada después de haber pagado el acuerdo contigo. Te escribo porque no tengo a nadie más con quien hablar del nivel de cara que tiene esta familia. Le pregunté si de verdad lo había intentado. Sí, lo había hecho. Su padre le dijo que no pensaba darle más dinero, y lo mejor es que quería irse al mismo destino que iba a ser nuestra luna de miel. Ahí fue cuando, según mi excuñada, su madre le gritó tan fuerte que la echó de casa durante unas horas. Me dijo que nunca había visto a su madre gritar así, que parecía que iba a escupir un pulmón. Más tarde Adriana volvió, pero ya no se hablaban. Como varios me lo habíais preguntado, también averigüé qué había pasado con los 5,000 euros. Adriana estaba intentando devolverlos, pero ya no los tenía. Se los había fundido en unos días de spa con la amiga con la que se fue a vivir antes de la boda. Y ahora, además, sus padres la estaban obligando a devolver también el dinero del acuerdo al que habían llegado conmigo. No estaba nada contenta, claro, porque eso le impedía ahorrar para irse de viaje, y por eso les había pedido más dinero en primer lugar. Después hubo otra temporada de calma, días, quizás semanas, hasta que volvió a escribirme mi excuñada. Adriana ya no está en casa, mis padres se han hartado. Por lo visto, mi ex prometida había intentado dejar de pagar la deuda con sus padres porque, según ella, no podían hacer nada para obligarla. Al final la echaron de casa, así que algo sí pudieron hacer. Mi excuñada cree que fue lo mejor. Dice que las últimas semanas aquello parecía una zona de guerra, y que cualquier cosa acababa en una discusión a gritos entre Adriana y sus padres. Ella nunca ha tenido buena relación con su hermana, así que no sabe dónde está viviendo ahora, pero no sonaba precisamente triste por su marcha. Cada vez que leo esos mensajes, me paro un segundo, y pienso que esa podría haber sido mi vida, porque si nos hubiéramos casado, esa misma persona habría estado dentro de mi casa, con mis cuentas, con mis rutinas, con mis días. Habría sido yo el que tendría que convivir con todo eso, con esa forma de romper las cosas, y luego exigir que otros paguen el ruido. Creo que no haber convivido antes de organizar una boda fue un error. Sí, pasaba mucho tiempo en mi piso. Dormía allí muchas noches. Tenía cosas aquí, pero no es lo mismo. No de verdad. No hasta que ves cómo se comporta alguien cuando ya no está actuando para gustarte, sino cuando la realidad le pide hacerse responsable. Y ahí es donde, por suerte para mí,
todo se rompió antes de que fuera demasiado tarde. No terminas de conocer a alguien hasta que compartes espacio con esa persona el tiempo suficiente. Yo no llegué a convivir del todo con Adriana. Y viendo cómo ha terminado todo, cada día tengo más claro que esquivé una bala. Edición. Mi excuñada me contó una historia del pasado, muy parecida a lo del anillo, y me dio permiso para compartirla por aquí. Sabe que existen estas publicaciones y os manda un saludo. Esto pasó cuando eran más pequeñas y Adriana aún vivía todo el tiempo en casa de sus padres. En los últimos años, antes de la boda, repartía más o menos el tiempo entre mi piso y la casa de ellos, mitad y mitad. Mi excuñada, a la que aquí voy a llamar Marina, tenía un pendiente de su abuela. No era algo de mucho valor económico, pero sí sentimental. Se lo había dejado como recuerdo. Yo no conocía a esa abuela, pero por lo que siempre contaban las dos, era de esas mujeres que de verdad estaban pendientes de sus nietas. Adriana también había tenido una cosa suya, pero la perdió. Y un día, sin más, decidió coger el pendiente de Marina. Aquello montó un infierno en casa. Según Adriana, era justo que lo tuviera ella, porque eso era lo que su abuela habría querido. Sus padres la obligaron a devolverlo, sí, pero al mismo tiempo intentaron convencer a Marina de que lo dejara pasar. Y viendo todo con perspectiva, creo que mis ex-suegros llevan años sabiendo perfectamente qué clase de persona es Adriana. Solo que han preferido mantener una paz artificial, tapar, suavizar, intentar que nadie haga demasiado ruido, o, directamente, esperar a que aparezca alguien que se la lleve de casa. Por suerte, ese alguien no he sido yo. Actualización 4. Para contar esto necesito dar algo más de contexto del que ya di en publicaciones anteriores. También voy a llamar Marina a mi excuñada, porque es como ella quiere aparecer aquí. Marina tiene 19 años y estudia en la universidad. Por eso sigue viviendo con sus padres, para ahorrar todo lo posible. Adriana, en cambio, nunca fue a la universidad. Y siempre tuve la sensación de que ese era un punto sensible para ella. No fue porque no pudiera, fue porque no quiso. Prefirió ponerse a trabajar y, al menos de puertas para afuera, parecía conforme con esa decisión. Pero cuando Marina empezó la carrera y seguía estudiando desde casa de sus padres, creo que eso le removió algo a Adriana. Cuando aún seguíamos juntos, Adriana ya soltaba algún comentario raro cuando veía a su hermana estudiando, o con apuntes encima de la mesa. Nada escandaloso, pero sí esa clase de frase pequeña que deja un regusto feo. Ahora bien, en esta actualización la cosa ya no se quedó en comentarios. Los padres pagan la universidad de Marina y hacen transferencias automáticas todos los meses. Pues Adriana intentó cancelarlas haciéndose pasar por su madre. Llamó al banco y trató de moverlo todo como si fuera ella. Eso levantó sospechas enseguida y avisaron a los padres. Hubo también una pequeña investigación, aunque no llegó demasiado lejos porque en ese punto no tenían pruebas suficientes. Adriana intentó dar algunos datos de seguridad de su madre, pero varios estaban mal. Entonces probó con la universidad. Pero la universidad ya estaba avisada de que algo así podía pasar. Así que, básicamente, le tendieron una trampa. Le dijeron que ese tipo de gestión solo podía hacerse en persona. Adriana fue hasta allí e incluso, según Marina, se vistió para parecer algo mayor y meterse más en el papel. Se presentó en la oficina de cobros de la universidad como si nada. En cuanto entró, seguridad del campus ya estaba colocada detrás de la puerta para que no pudiera irse. También avisaron a la policía y a los padres. Resultado: a Adriana le imputaron cargos por suplantación de identidad. Suena grave, y lo es, aunque no estemos hablando de una gran estafa internacional. Al final, lo que intentó fue cancelar los pagos de la universidad de su hermana por pura mezquindad. Pero sigue siendo lo que es, y deja mancha. Si lo hubiera conseguido y eso hubiera perjudicado de verdad a Marina, ella podría haber ido todavía más lejos legalmente. Sus padres podrían intentar mover hilos para ayudarla a limpiarlo todo, pero según Marina, están agotados de Adriana, y quieren que esta vez aprenda algo. Eso significa que no van a quitarle el golpe, y que tendrá que afrontar las consecuencias que vengan. Nadie espera cárcel ni nada parecido, por si alguno estaba imaginando una actualización de ese nivel. Pero consecuencias son consecuencias. Y Marina, sinceramente, está bastante satisfecha de que por fin le caiga alguna.
Yo, a estas alturas, me he convertido casi en un espectador de la vida de mi ex. Un espectador agradecido, además. Porque cada cosa nueva que me entero me confirma lo mismo. Tuve suerte de salir antes. Nadie de su familia sabe dónde está viviendo ahora. O no lo sabían hasta hace poco. Antes de este incidente habían pasado meses sin contacto con ella desde que la echaron de casa. Y creo que lo preferían así. Igual que yo. Igual que mi jefe también, por cierto. Para quienes lo preguntaron, la visita que montó Adriana en mi trabajo no tuvo consecuencias laborales para mí, aunque mi jefe dejó bastante claro que preferiría no volver a vivir algo así nunca más. La única que probablemente echó de menos todo este culebrón fue la recepcionista, pero imagino que ya habrá encontrado otro drama ajeno con el que entretenerse. Traeré más actualizaciones si las hay y si os interesan. Edición, porque esto es reciente y pequeño, pero mejor dejarlo aquí también. Ya lo puse en comentarios, pero supongo que así se verá más. El otro día escuché mi historia en un canal de YouTube, y nadie mencionó este detalle, así que imagino que mucha gente ni mira los comentarios. Adriana fue declarada culpable. Al final, tras pagar una multa y hacer unas 20 horas de servicios a la comunidad, el asunto quedará cancelado. Los cargos seguirán apareciendo durante un tiempo, que es la parte menos bonita para ella. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba esto porque nunca he tenido cargos penales, pero por lo visto, ese tipo de antecedentes pueden salir cuando los bancos hacen comprobaciones para prevenir fraudes. Y como en su caso todo está relacionado con haber intentado engañar al banco para cortar esos pagos, habrá ciertas cosas a las que no podrá acceder mientras eso no desaparezca del todo. Así que sí, doble bala esquivada. Triple, si me apuras.